bienvenidas y bienvenidos a este nuevo seminario de Ciencia y Tecnología. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ismael Galve. Ismael, bueno, aparte de un destacado miembro y compañero de los movimientos sociales en España, es en su parte académica doctor, trabaja como profesor en la Universidad Complutense de Madrid y tiene una trayectoria de muchos años trabajando en investigación y publicación científica, incluso tiene algunas patentes relacionadas con la temática del THC, el cannabis y los receptores neuronales. Muchas personas nos habían planteado pues si podíamos hacer algún seminario relacionado con esto y tenemos la suerte, bueno, pues de conocer a Ismael de hace bastantes años como compañero de militancia en distintas aventuras y también en su faceta de académico le hemos visto realizar diversas conferencias y bueno, hemos podido incluso encontrarnos con él en otros países cuando ha ido a realizar trabajos relacionados con esta temática. Y pues sin más, vamos a hablar con él. Hemos tenido una pequeña dificultad también. Bueno, Isma, tu cámara ahora mismo creo que está al revés, creo que está enfocando a la pantalla en vez de verse a ti. Hemos tenido una pequeña dificultad con la presentación que Isma pensaba utilizar. Tenía una presentación más bien divulgativa. Sin embargo, pues ahora está teniendo problemas para acceder a ella y va a utilizar una que, bueno, pues no está tan pensada para un tema de divulgación, sino más bien dentro de su ámbito académico para trabajo con otros compañeros. Es un poco más técnica, pero que creo que igual nos va a ser muy interesante. Así que, pues Isma, sin más, pues adelante, por favor, podemos comenzar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Voy a compartir la pantalla. Estoy buscando cómo compartir la pantalla ahora, porque está compartida en la pantalla que no es la que yo quiero. Está en pausa, me dice. Deja de compartir. Vale. Ven. Ahora sí. Perfecto, ya se ve bien. Perfecto. Gracias. Buenas tardes. Disculpad las molestias por el retraso en empezar. Para mí es un placer estar aquí y poder compartir con vosotras un poco de tiempo para comentar y discutir algunos aspectos sobre qué es el cannabis y qué es lo que hace el cannabis en nuestro cerebro y en general en nuestro organismo. Voy a intentar mantener un tono divulgativo y tenemos un poco de complejidad aquí con el uso de la tecnología online, pero igual si hay alguna pregunta podéis hacerla por el chat y igual Daniel me puedes moderar y me paras en un momento dado si hace falta. Okay. Prefiero ir hablando despacio y como que haya como que se vaya siguiendo y que si hay alguna duda se pueda interrumpir en ese momento y no haga falta esperar hasta el final. ¿Vale? Entonces, las diapositivas, como comentaba el coordinador del Instituto Simón Rodríguez, de los seminarios de tecnología, hemos tenido un problema con la presentación y no aparece la presentación que estaba preparada para ello, entonces voy a tener que cambiar un poco y van a ser un poco unas diapositivas un poco más complejas de lo que se esperaba. Pero voy a intentar simplificar y hacerlo accesible. Entiendo que no todo el mundo tiene y no es obligatorio tener una formación específica sobre esto, sino que lo que se trata es de aprender y conocer mejor algunos aspectos importantes de cosas que hacemos, cosas que existen en la sociedad y cómo actúan en nuestro organismo y cómo influyen en nuestra salud. Entonces, de lo que vamos a hablar es aquí, ¿se ve el puntero cuando yo señalo? No sé si se ve. Sí, se ve, correcto. Vale. Entonces, de lo que vamos a estar hablando es de cuál es el efecto y cómo funciona el cannabis en el cerebro, ¿vale? El cannabis en el cerebro el cannabis es una de las sustancias, de las drogas de consumo más utilizadas en el mundo, de las drogas ilegales, ¿de acuerdo? Y esas drogas, como cualquier otro compuesto que hace efectos en nuestro organismo,
actúan a través de moléculas, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver en la imagen la molécula del THC. El THC es la molécula más importante dentro de la actividad biológica de la marihuana y el THC actúa sobre nuestro cerebro y sobre el resto de los tejidos del organismo. ¿Cómo actúa esta molécula? Pues esta molécula va a actuar a través de un receptor, ¿de acuerdo? Esto que representamos aquí de manera simbólica o de una manera representativa va a ser una diana o va a ser la puerta de entrada para que las células sepan que existe THC que ha llegado al cerebro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Si nuestras neuronas o nuestro cerebro tiene un receptor, no es para una molécula que está en la planta. Esta molécula, el THC, es una molécula que está en una planta y que en principio la naturaleza no preveía que el ser humano lo fuera a consumir, ¿no? Entonces, ¿por qué hace efecto el THC? Es porque el THC actúa sobre un receptor que en realidad no estaba previsto para esta molécula. La función de este receptor es transmitir o recoger la información de otras moléculas que sí produce nuestro cerebro. Y eso es lo que llamamos endocannabinoides, ¿de acuerdo? Entonces, de manera similar a lo que ocurre con la heroína y con los opioides, tenemos moléculas en la planta, que es la molécula de la heroína, que actúa sobre nuestro organismo, porque nosotros tenemos moléculas, lo que ya denominamos endógenas, moléculas que produce nuestro propio cuerpo, que actúan sobre las células y tienen una función. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera lo que estamos explicando es que tenemos cannabinoides derivados de la planta, que llamamos fitocannabinoides, y endocannabinoides, que son ligandos, es decir, moléculas que se unen a otra molécula, un receptor, que son endocannabinoides. En este sentido, la gran diferencia es que cuando nosotros consumimos cannabis, estamos incorporando a nuestro organismo la molécula del THC y esa molécula del THC va a tener propiedades muy diferentes de las moléculas endógenas. Y a partir de aquí vamos a ver si podemos avanzar un poco, ¿vale? Entonces, esto sería un poco como el mecanismo de funcionamiento. Vamos a ver. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, podemos observar que no solamente la planta de cannabis tiene THC, sino que existen muchas otras moléculas. Existen otras moléculas, por ejemplo, el CBD, que es lo que llamamos el cannabidiol. Aquí vemos cómo actúa hay otras moléculas como el cannabicrome, la cannabidiberina, el delta-9 tetrahidrocannabiberina, etc. De manera que cada molécula va a tener efectos muy distintos. Lo más importante es que en el cannabis vamos a tener dos moléculas esenciales que son el THC y el CBD, ¿vale? Tanto THC como CBD son compuestos que son fitocannabinoides, pero el THC actúa sobre el sistema endocannabinoide, sobre esos receptores que no he nombrado, por eso se llaman receptores CB1, da igual, y van a actuar sobre las neuronas del cerebro. De manera que tenemos también el CBD, que actúa a través de mecanismos distintos y que sabemos que ha demostrado un gran interés porque tiene un efecto anticonvulsivante. ¿Qué significa que es anticonvulsivante? Significa que ejerce un efecto antiepiléptico. Tanto el CBD como el THC son capaces de disminuir las convulsiones, ¿de acuerdo? Y eso es importante con respecto a sus usos terapéuticos. Voy a pasar un momentín, disculpad que el orden de las diapositivas no está en el orden previsto, entonces estoy un poco como improvisando sobre ello, pero lo que quiero explicar aquí es cuál es la función principal de ese sistema endógeno que está imitando la planta, ¿vale? Aquí tenemos una imagen de una neurona, que es la neurona inicial, que va a transmitir la información a una neurona secundaria, que recoge la información y a su vez la transmite a otras, ¿de acuerdo? El sistema nervioso está organizado en torno a muchísimas redes neuronales
que se comunican entre sí a través de estas neuronas y hay un proceso de sinapsis que es la comunicación entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. De manera que este espacio físico de separación entre las neuronas se salva a través de la emisión de un neurotransmisor. Ese neurotransmisor que se representa aquí activa a la siguiente neurona que transmite la información hacia abajo. ¿De acuerdo? Cuando la neurona inicial transmite la información a la neurona subsiguiente, hay un momento en que cualquier señal hay que interrumpirla, es decir, una señal solo sirve si somos capaces de encenderla y apagarla. Si solamente encendemos la señal y no podemos apagarla, la señal pierde su función y la transmisión de información. De manera que, ¿cuál es el mecanismo de que la neurona postsináptica le comunique a la neurona presináptica que ya ha recibido la información del neurotransmisor? Precisamente es la producción de los endocannabinoides. ¿De acuerdo? De manera que cuando una neurona se comunica con otra, transmite una serie de neurotransmisores y en retorno la neurona postsináptica devuelve un mensajero que es el endocannabinoide. Y ese endocannabinoide va a actuar a través de los receptores que mencionábamos antes sobre los que actúa el THC. De manera que el endocannabinoide activa ese receptor CB1 y hace sus efectos biológicos. De esta manera, lo que quiero es que entendamos es que tanto el THC de la planta como las moléculas del cerebro son capaces de modular la comunicación entre las neuronas. No matan las neuronas. El THC lo que hace es silenciar la comunicación entre unas neuronas y otras. Y si observamos en este sentido, podemos ver cómo las funciones del sistema cannabinoide, lo que llamamos este sistema endógeno, tienen que ver con circuitos neuronales que están relacionados con el aprendizaje y la memoria, el comportamiento motor, la capacidad de movernos de una manera coordinada o de iniciar el movimiento. Los receptores de cannabinoides participan en los procesos de adicción o de recompensa, de manera que, como todas las drogas o como todas las sustancias que producen placer, se activa un sistema neuronal de búsqueda de nuevo de esa sensación de placer. Los cannabinoides van a regular la sensación del dolor, van a regular la ingesta de alimentos, van a regular el balance energético, van a regular el sueño o van a regular las emociones, ¿vale? Entonces, lo que quiero que entendamos es que todas estas funciones, que son funciones fisiológicas, nuestra capacidad para aprender y recordar, nuestra capacidad para movernos, nuestra capacidad para sentir dolor, pero también, sobre todo, nuestras emociones, nuestra sensación de estrés o nuestra sensación de ansiedad, todo esto son funciones fisiológicas. ¿Qué ocurre cuando consumimos THC, que es la molécula más importante de la planta de marihuana? Lo que estamos haciendo es interferir con la regulación que de estos procesos hacen los endocannabinoides. ¿De acuerdo? Y una cosa que es importante que pensemos es que cuando presentábamos la sinapsis de las dos neuronas, la comunicación entre las dos neuronas, el THC va a permanecer mucho tiempo en el organismo. El THC no es una molécula, como no pertenece al organismo, tarda mucho en eliminarse. Hay que desactivarla y hay que modificarla químicamente para eliminarla a través de la orina. Y también es importante que pensemos cómo cuando nosotros hablamos de un compuesto como el cannabis o de una planta que tiene muchas moléculas como el THC, podemos pensar en que todos estos efectos que está haciendo el cannabis son los efectos de una droga, es decir, cuando consumimos THC, lo que estamos haciendo es alterar nuestra capacidad de aprendizaje y eso es un efecto perjudicial que no queremos. Cuando consumimos THC, podemos tener
un estímulo de recompensa neuronal que hace que consumamos más, que busquemos de una manera más consumo de esa droga. O puede ocurrir que todos sabemos que la gente que consume marihuana tiene un aumento de apetito porque justamente regula señales en el organismo que controlan nuestra ingesta de alimentos. Entonces, todo esto pueden ser considerados efectos tóxicos de la droga, pero depende del contexto. En el contexto donde yo, por ejemplo, puedo tener un estrés postraumático, habiendo sido un soldado que ha estado en la guerra, a casos extremos de agresiones sexuales o violaciones, etcétera, la pérdida de memoria puede ser un efecto terapéutico. La capacidad de impedir mi movimiento descontrolado en una enfermedad como la esclerosis múltiple puede ser un efecto terapéutico. De manera que, en realidad, de lo que vamos a hablar es que tanto el THC como los endocannabinoides tienen efectos fisiológicos en las neuronas que son responsables de todo este tipo de funciones. Y esto es un poco una imagen, un corte, esto es una representación de un corte del cerebro humano, donde se muestran diferentes regiones del cerebro y donde tenemos que entender que el THC que se ve de la planta va a actuar en aquellas regiones del cerebro donde haya los receptores de los cannabinoides que hemos hablado antes. ¿De acuerdo? De manera que si yo tengo receptores de cannabinoides en la corteza, eso explica que cuando consumo THC se me afecte la capacidad cognitiva o la capacidad de aprendizaje. Como tenemos receptores de cannabinoides en una zona del cerebro que se llama la amígdala, eso hace, y esa zona del cerebro controla nuestras emociones, controla nuestro miedo o nuestro estrés. Cuando activamos los receptores de cannabinoides, podemos disminuir ese estrés. ¿Vale? El hipotálamo es otra región del cerebro que controla el apetito y la temperatura, ¿de acuerdo? De manera que una de las funciones más importantes, o una de las formas que tenemos de describir a los cannabinoides son moléculas que inducen apetito, disminuyen la temperatura, afectan al aprendizaje y, sobre todo, también afectan a la capacidad motora y al inicio del movimiento. ¿De acuerdo? Siguiendo aquí con esta línea de la representación de zonas del cerebro donde actúan los cannabinoides, podemos ver también cómo tenemos receptores de cannabinoides en la zona que llamamos del tallo cerebral, que es una zona que controla el vómito y la náusea, o en la zona de la médula espinal, donde se controla el dolor, ¿de acuerdo? Pensemos, por un lado, el consumo de cannabis me puede inducir un efecto analgésico, ¿de acuerdo? De manera que cuando yo esté en una situación de riesgo o de dolor, me va a doler menos y, por lo tanto, tardo más en responder a ese estímulo doloroso. Eso va a ser una respuesta perjudicial, pero puede ser interesante la utilización de moléculas derivadas del cannabis o cannabinoides para disminuir el dolor, especialmente aquellos tipos de dolor para los cuales no existen tratamientos adecuados. Lo mismo ocurre con el estímulo del vómito y la náusea. Si regulamos la región que tiene que ver con el vómito y la náusea, lo que estamos haciendo es prevenir, por ejemplo, en pacientes que tienen tratamiento con quimioterapia, el vómito de la comida, de la poca comida que ellos comen porque no tienen ningún tipo de apetito. De manera que lo que estoy intentando presentar es cómo hay efectos fisiológicos que en determinadas condiciones de enfermedad se convierten en efectos terapéuticos. ¿Cuáles son? Y voy a empezar así como por hablar un poco de algunas implicaciones en biomedicina del consumo de estas moléculas o de las posibilidades que tienen estas moléculas. Algunas de las posibilidades más importantes son los cannabinoides se postulan como moléculas importantes para disminuir el dolor en pacientes que tienen un dolor que no son capaces de controlarlos con ninguno de los fármacos habituales, y de ahí que haya mucho interés.
Esto incluye lo que se llama el dolor neuropático, el dolor derivado, por ejemplo, de procesos tumorales. Los pacientes que están sometidos a quimioterapia porque tienen un proceso tumoral, la quimioterapia es básicamente un veneno para las células, bastante poco selectivo, y la gente que toma quimioterapia tiene muy poco apetito y lo poco que comen lo vomitan. De manera que el cannabis puede ser una manera de aumentar el apetito, porque ya hemos visto que regulaba el apetito, y además impedir el vómito. Y sobre todo, disminuir, o aumentar la percepción, digamos, o el bienestar de la persona durante ese tiempo que está pasando por esa fase tan complicada. Bien, esto me lo voy a saltar. Todo esto me lo voy a saltar porque si no, no podemos. Esto es demasiado complicado. Todo esto me lo voy a saltar. Vale. Bueno, de esa manera estaba intentando un poco presentar un poco los básicos del sistema cannabinoide. Como estaba explicando, y voy a seguir por aquí un momento, disculpadme el desorden de las diapositivas, pero esto ha sido una cosa imprevista. Esto es un esquema un poco más complicado del que estaba explicando antes, donde tenemos una neurona que se comunica con otra, la neurona pre y neurona postsináptica, simplemente para decir que el receptor CB1 es un receptor muy importante en el cerebro y en el sistema nervioso. Así como anécdota, yo puedo contar que hace 20 años, cuando empezamos a investigar sobre el efecto del cannabis en el cerebro, éramos considerados pues unas personas un poco extrañas, unas personas marginales un poco y consumidoras de drogas, hasta que se descubrió que este receptor CB1 es uno de los receptores más abundantes en el cerebro. Es decir, si tenemos tanto de este receptor es porque tiene funciones importantes en el cerebro. Obviamente, si tiene funciones importantes en el cerebro, modularlo o alterarlo puede ser también, hay que tener unas ciertas precauciones. Una de las funciones, como decía, más importantes de estas moléculas endógenas es la regulación de la comunicación entre las células. Y ahí está la clave de casi todas sus acciones. Si yo modulo la comunicación de las neuronas que me provocan la epilepsia y las convulsiones, si yo soy capaz de aumentar el freno de comunicación entre esta neurona y esta, lo que voy a hacer es disminuir las convulsiones, es decir, disminuir la epilepsia. Y eso es lo que podemos ver aquí. Cuando yo tengo un cerebro epiléptico, se producen descargas neuronales que si yo bloqueo los receptores de cannabinoides son mucho mayores. De manera que, de manera opuesta, si yo activo el receptor de cannabinoides, estos son simplemente muestras, esto es un ejemplo de tejido cerebral de pacientes epilépticos y se ve que efectivamente la pérdida del receptor CB1 va asociada a procesos epilépticos. De hecho, uno de los usos más importantes actualmente a nivel terapéutico de los cannabinoides es el uso del CBD como una molécula anticonvulsivante o antiepiléptica. Y aquí tenemos, este es el spray, es un spray sublingual que produce la empresa farmacéutica GW, es una empresa basada en Inglaterra y que ha sido la primera empresa que ha sido capaz de generar un fármaco en condiciones, digamos, aceptables, en condiciones clínicamente aceptables, es decir, un fármaco en condiciones estandarizadas para el tratamiento de la epilepsia basado en CBD. De manera que el CBD, efectivamente, y eso está muy demostrado actualmente, esto es un artículo ya del año 2017, es muy eficaz para disminuir las convulsiones en niños, sobre todo en niños y niñas, que tienen esta epilepsia que llamamos refractaria, epilepsia que no son capaces de eliminar con los fármacos que existen contra la epilepsia de forma habitual. Y una anécdota que me gustaría contar en este sentido es, como pone en esta primera parte de la diapositiva, el CBD tiene muchísimas dianas moleculares, ¿de acuerdo? Es una molécula que existe en la planta, que no sabemos muy bien cómo actúa, pero que de repente se ha demostrado que tiene un efecto antiepiléptico. ¿Qué es lo que ocurre? Ese efecto antiepiléptico
han tenido que ser las familias de los niños que tenían epilepsia las que han forzado y obligado de alguna manera a la comunidad científica a investigar sobre el CBD. Porque todo el mundo en el campo científico estaba interesado en investigar el efecto del THC, sea como un efecto terapéutico o sea por el efecto del THC como una droga de abuso. ¿De acuerdo? Y hasta que los cuidadores o sobre todo las madres de los niños epilépticos que no podían evitar las convulsiones de sus niños no insistieron a los científicos en el efecto terapéutico demostrado para el CBD, pues no hubo un interés en ello. Y de hecho, de forma paradójica, precisamente porque el CBD, y esto es una cosa que todavía no había comentado, el CBD no activa los receptores CB1, resulta que el CBD, por lo tanto, no es una droga que induzca un colocón o induzca un high. El CBD no induce un efecto que llamamos psicotomimético. El CBD no induce psicosis, que es un efecto que puede inducir el THC. De manera que el CBD permite que sea mucho más fácilmente legalizado el uso del CBD y eso hace también que obviamente haya mucho más interés por las empresas farmacéuticas. De manera que la molécula del CBD explica un poco uno de los grandes booms o un poco la gran burbuja que está habiendo en los últimos años sobre los efectos o los efectos terapéuticos del CBD. Dicho todo esto, hasta ahora creo que he intentado sintetizar y perdonad que haga este repaso, pero como no tengo las diapositivas delante, me parece importante. La molécula de cannabis tiene muchos tipos o sea, la planta de cannabis tiene muchos tipos de moléculas que las hemos visto, por ejemplo, aquí. Estas moléculas, en el caso del THC, actúan a través de un receptor neuronal, que es el receptor CB1. En el caso del CBD, actúan a través de otros sistemas que no conocemos bien. El uso del THC o el uso del CBD nos puede, por ejemplo, permitir regular la comunicación neuronal y disminuir la epilepsia. Pero esa regulación de la comunicación neuronal también nos puede inducir, por ejemplo, psicosis o esquizofrenia. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los factores de riesgo que existen con respecto a este consumo? Y ahora voy a intentar, si me perdonáis un momento, voy a pasar a otra diapositiva, que la tenemos aquí, donde vais a poder ver cómo entender cómo el cerebro en desarrollo... Ay, Luna, Luna, vale. Perdón, no se está viendo la presentación. Tengo Luna. A ver. ¿Estáis ahí, Dani? Sí, efectivamente. Hola. Iba todo muy vale. bien, pero esta última presentación todavía no está cargando. No ha salido, no se ha conectado. Voy a poner la siguiente. Es que no sé por qué ahora tengo que conectar. Vale, entonces yo salgo. Ah, ok. Deja de compartir. Vale, aceptar y ahora comparto pantalla. Ok. Compartir. No es esto. Ahora sí. Vale, sí, pero me he equivocado. Compartir pantalla. Esto es. Compartir. Esta es. Aquí lo tenemos. Efectivamente, ahora sí se ve ya. Gracias. Eso es. Entonces, como decía, el THC o el cannabis en general no es nada más que otra droga más. Y de hecho, no tengo aquí la diapositiva para enseñárosla, pero el cannabis no es una droga de abuso de las más peligrosas. No estoy con ello banalizando el peligro que puede tener. No estoy banalizando el peligro que puede tener el uso de cannabis. Lo que creo que es importante es ponerlo en su contexto. Entonces, por supuesto que el consumo de cannabis, uno de los efectos más importantes que está relacionado es la posibilidad de inducir esquizofrenia o psicosis, ¿no? Y eso es un efecto
que viene muy dependiente, primero, de la susceptibilidad individual de cada uno. La susceptibilidad individual de cada uno. Depende mucho del perfil personal de cada uno. Si uno tiene antecedentes de riesgo, en su familia ha habido antecedentes de riesgo para episodios de trastorno mental, etcétera, obviamente el consumo de cannabis no es una buena idea. Y además de ello, independientemente de posibles factores de riesgo, que la mala noticia que tenemos los científicos es que no tenemos unos buenos test para determinar, o los médicos, unos buenos test para determinar quién es más susceptible o menos susceptible de tener una complicación. Lo que queda claro es que el consumo de cannabis en etapas tempranas del desarrollo, y cuando hablamos de etapas tempranas hablamos de el desarrollo prenatal, es decir, durante el embarazo, pero además durante la adolescencia, ¿de acuerdo? Tenemos que entender que en una etapa donde el cerebro se está formando, vamos a pasar de un tejido muy sencillo a un tejido muy complicado con la formación de neuronas y de un tejido que es prácticamente nuestro hardware, es nuestro disco duro y gracias al cerebro es básicamente lo que somos, ¿no? Entonces, cualquier cambio que haya en los cambios celulares que permiten que se forme el cerebro van a tener mucho efecto luego en la vida del organismo. Y eso pueden ser cambios genéticos o cambios ambientales. Cambios genéticos quiere decir que si conocemos que hay genes que nos son los responsables de producir las moléculas endógenas o los genes responsables de producir el receptor y esos genes no funcionan bien, puede ocurrir que si mis receptores de cannabinoides no funcionan bien, mi cerebro se desarrolle en un circuito que favorece la epilepsia. O dicho de otra manera, si yo consumo demasiado cannabis, consumo un cannabis cuando no tengo que consumir, que es en edades tempranas, puede ocurrir que eso me provoque, por ejemplo, que posteriormente yo sea más vulnerable a una psicosis o a una esquizofrenia. Entonces, eso es un poco la idea. Nosotros en el laboratorio hemos trabajado en esta línea. Estos son diapositivas que tienen que ver con ello, pero me las voy a saltar. Simplemente es decir que efectivamente el cannabis afecta al desarrollo del cerebro y que hay que tener cuidado con ese consumo. Voy a saltar todo esto. Y quería contar de esta parte de aquí, quería contar un poquito. Bueno, quería contar, por ejemplo, aquí cosas que hacemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos trabajar en el laboratorio y podemos modelizar o intentar modelizar cuál es el efecto del consumo del THC inyectando el THC en una ratona gestante, ¿no? Esto tiene muchas limitaciones y una de las cosas que explico siempre es no hace falta tanta investigación. Es decir, es obvio que el consumo de THC o en una madre gestante o una ratona gestante va a tener unos efectos, digamos, perjudiciales en la vida posterior del organismo. Aunque eso es así, es cierto que es importante demostrarlo y sobre todo porque demostrarlo nos permite conocer mejor cómo funciona el cerebro. De manera que cuando hacemos nosotros este tipo de experimentos, pues podemos ver, por ejemplo, cómo estas barras de aquí, no voy a explicar lo que significan, pero simplemente significa que la columna verde son animales que fueron tratados con THC. De manera que tratamos a la madre con THC y luego en la edad adulta vimos que esos animales tenían más convulsiones. La barra está más baja, pero significa que tienen más convulsiones, es decir, que son más sensibles a convulsiones. Entonces, esto es un poco por poner de manifiesto la importancia, digamos, la importancia de tener cuidado con ese consumo. Es decir, no hay que banalizarlo, hay efectos terapéuticos, pero obviamente hay efectos perjudiciales. Una de las cosas que hemos hecho en el laboratorio, simplemente lo comento aquí porque me parece como interesante, hemos estado trabajando en nuestro grupo, hemos investigado justamente genes del sistema cannabinoide. Y lo que hemos hecho es utilizar muestras de cerebros de niños con epilepsia. Estas son muestras que hemos obtenido de un hospital de Barcelona, de un hospital de Ámsterdam y también de un hospital de Madrid.
y lo que hacemos es analizar genes del sistema cannabinoide y lo que vemos es que efectivamente cuando hay una mutación en genes de ese sistema cannabinoide, esos niños tienen epilepsia, lo cual demuestra que efectivamente hay una relación entre cannabinoides y la posibilidad de desarrollar epilepsia. Bueno, esto es un poco lo que quería contar sobre la parte de desarrollo. He contado un poco sobre el mecanismo y mecanismo de acción de los compuestos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Cuáles son sus riesgos? Es decir, la susceptibilidad genética y el momento del desarrollo. Y luego, finalmente, me gustaría pasar a otros aspectos que no han salido todavía, pero que voy a comentar ahora en otra serie de diapositivas. Si soy capaz de encontrarlas, aquí, dejar de compartir. ¿Qué son estas? ¿Vale? Entonces, hemos hablado de cómo el cannabis es utilizado como una droga recreativa, es una droga de uso adulto que llamamos. Sabemos que el consumo de cannabis no es una cosa que se debe desaconsejar y lo que hay que hacer es hacer unas políticas activas de reducción de riesgos y de información objetiva con los consumidores. Es decir, no tiene sentido ir a los colegios a asustar a los niños con que la marihuana los va a matar, sino lo que hay que hacer es darles información que les haga tomar decisiones como adultos. Y luego, finalmente, están esos usos terapéuticos, ¿no? De los que todavía no hemos hablado mucho, he comentado un poco algunas cosas. Aquí podemos ver algunos de esos posibles usos terapéuticos. Podemos ver el apetito. ¿No se está viendo tu pantalla compartida? Voy, a ver. Vale, claro, no se está viendo. No se está viendo porque no lo había compartido, pero pensaba que lo había hecho. Ahí. Ahora Vale, sí. ahora sí. Eso es, perdón. Ok. Entonces, estaba comentando cómo he intentado pasar del mecanismo de acción de los cannabinoides, ¿no? Un poco explicar moléculas de la planta que actúan imitando a moléculas endógenas, moléculas que produce nuestro organismo. Y esas moléculas tienen una función en la comunicación neuronal. Y esa comunicación neuronal regula cosas que van desde el apetito hasta el estado de ansiedad o hasta mi capacidad de movimiento o a mi capacidad de dormir. Si yo consumo cannabis, afecto esas capacidades, obviamente tengo más apetito y un apetito específicamente por lo dulce, tengo más estímulo para el sueño o tengo menos estrés. O no, porque también el cannabis puede inducir ansiedad en función de las dosis y en función de la susceptibilidad de cada uno. Si vemos aquí, esto es una encuesta que se hizo, simplemente esto es un ejemplo de qué opinaban los médicos sobre las posibilidades clínicas de los cannabinoides, en concreto para la enfermedad de Parkinson. Y efectivamente pensaban que los cannabinoides pueden ser importantes para aumentar el apetito, para disminuir el dolor, para disminuir las náuseas y la ansiedad, para disminuir las disquinesias, aunque las disquinesias es una de las alteraciones que tiene el paciente de Parkinson, o la depresión, ¿de acuerdo? Sin embargo, para otras cosas, pues pueden no ser beneficiosas, sino pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, pueden inducir alucinaciones, ¿no? Como vemos aquí. De hecho, el cannabis es una de las drogas más pro-alucinógenas que existen y una de las drogas más relacionadas con psicosis, ¿no? Por poner un poco el paradigma en el que estamos viviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Para nada es lo mismo el consumo de cannabis como droga, donde uno lo consume, la mayor parte de las veces se va a consumir de manera fumada, que es una manera muy tóxica para el organismo, y nada tiene que ver eso con el uso de cannabis para un paciente. Cuando se está hablando de uso de cannabis para un paciente, no tengo aquí la diapositiva, las tengo preparadas, pero voy a mirar si se hubieran cargado. Nada, no se ha cargado esto. Nada, no se ha cargado esto. Se ha perdido las diapositivas en lo que estaba diciendo es que el uso de cannabis en un paciente nunca es fumado. Va a ser una molécula única, ya no es todo el conjunto de moléculas que existen en la planta.
van a ser dosis muy, muy, muy bajas. Es decir, uno de los dogmas de los médicos que trabajan con pacientes administrando cannabis es go slow and go slow. Es decir, lo que se hace es tratar con una dosis muy pequeña de cannabis, de THC en este caso, o de CBD, y lo que se busca es que no haya nunca una sensación de colocón o de high. Es decir, las sensaciones que buscan los consumidores de uso recreativo son sensaciones que son desagradables y que no son buscadas por un paciente. Es decir, un paciente no quiere tener una sensación de pérdida de la realidad o de pérdida de la relación con el entorno. Lo que quiere es simplemente disminuir su náusea o disminuir su disquinesia que le impide tener un movimiento normal o disminuir su depresión. Y nunca va a ser fumado, sino que van a ser el consumo en gotas, es decir, en un aceite sublingual, en un spray sublingual, en un supositorio o en una pastilla de administración. ¿De acuerdo? De manera que realmente son completamente realidades muy diferentes. ¿En qué condiciones adultas pueden ser útiles los cannabinoides? Pues hay diferentes condiciones, ¿no? Básicamente en enfermedades neurodegenerativas y en condiciones como la epilepsia y el trauma cerebral, ¿vale? Una de las conclusiones que no he dicho de la diapositiva anterior, pero que me está recordando ahora esta, es tenemos mucha información de cuáles son los posibles efectos del cannabis en modelos experimentales, y cuando hablo de modelos experimentales hablo de experimentos de laboratorio. Tenemos mucha información porque el ser humano lleva consumiendo cannabis más de 2000 años, es decir, desde los principios de la humanidad se consume cannabis. La trayectoria de consumo de cannabis viene desde la China ancestral, pasando por la India, para luego ir desplazándose hacia Europa, y el cannabis ha sido utilizado y ha sido una molécula que estaba, una planta que estaba en la farmacopea europea, hasta que en Estados Unidos se pasó al Schedule 1, a la categoría 1 de drogas, y se prohibió completamente su utilización. Entonces, bueno, por decir, ¿cuáles son las enfermedades neurodegenerativas donde es más posible el uso de cannabis? Pues enfermedades como la esclerosis múltiple. De hecho, ya hay un spray sublingual que utiliza THC y CBD para la esclerosis múltiple. Y esto me recuerda una cosa que no sé si tengo aquí esa diapositiva, vamos a ver si la tenemos, con un poco de suerte. Vamos a ver, creo que no la tengo, pero bueno. No la tengo. No la tengo. Bueno, no la tenemos, no pasa nada, simplemente decir que donde estaba, vamos a ver, perdonad, estaba por aquí, vale, simplemente decir que en el uso de cannabis, por ejemplo, con el uso médico, lo que se está buscando mucho es la combinación del THC con el CBD, ¿vale? El THC he dicho todo el tiempo que podía inducir psicosis y es cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el CBD disminuye el efecto prosicótico del THC. De manera que todos los extractos basados en cannabis con uso terapéutico se están intentando que vayan orientados hacia una menor cantidad de THC y una mayor cantidad de CBD, ¿vale? Dicho esto... Se metió el audio de alguien, un momento. A ver si lo puedo cerrar. No sé. Un segundo. Ya está. Vale. Entonces, estaba explicando cómo la mayor parte de las tendencias actuales es intentar combinar el THC con el CBD, porque el CBD tiene, de manera un poco paradójica, y no se sabe muy bien todavía explicar cómo, el CBD disminuye la tendencia a inducir psicosis del THC, el CBD disminuye el estímulo de recompensa que induce el THC, es decir, disminuye la adicción, y el CBD induce un efecto antiepiléptico y un efecto ansiolítico, es decir, de disminución del estrés y de aumento de la sensación de relajación o del confort de las personas. Bueno, pues eso es un poco lo que quisiera decir sobre usos terapéuticos.
así muy brevemente, o sea, he tenido que improvisar, de verdad, disculparme muchísimo porque esto no estaba para nada previsto. Por contar un poco, puedo contar un poco sobre mi experiencia. Nosotros hemos hecho ensayos clínicos, yo he participado en 3 ensayos clínicos sobre efectos terapéuticos de los cannabinoides. Uno de ellos es este que presento aquí, en el que se hizo un ensayo clínico precisamente con esta mezcla de THC y CBD para pacientes con enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa y se les trataba a los pacientes durante un periodo de 12 semanas con Sativex, que es la mezcla de THC o CBD, y luego se les pasaba a placebo. Y se analizan en un ensayo clínico. Ese ensayo clínico únicamente se persigue analizar la seguridad del tratamiento. Y lo que se veía es que, bueno, pues no había cambios en biomarcadores significativos, no había cambios muy significativos en efectos secundarios, pero tampoco veíamos un efecto beneficioso en enfermedad de Huntington. ¿Quiere decir eso que el cannabis o la mezcla de CBD y THC no tiene un efecto terapéutico en el Huntington? No. Simplemente quiere decir que no hay un efecto secundario, no hay efectos tóxicos ni efectos severos que empeoren la enfermedad, y lo que hay que hacer es buscar qué tipo de pacientes y en qué condiciones o en qué tratamientos, en qué dosis pueden ser eficaces ese tratamiento con THC y o CBD. El otro ensayo clínico en el que hemos participado, y no tengo aquí las diapositivas, podría intentar buscarlas, pero es que va a ser más complicado, es sobre los efectos antitumorales de los cannabinoides. Nosotros hemos demostrado cómo los cannabinoides ejercen un efecto que mata los tumores cerebrales, ¿de acuerdo? Y eso lo hemos demostrado en animales de laboratorio. Luego hay que demostrar si eso realmente ocurre de verdad en humanos. Y hemos hecho un ensayo clínico que se ha hecho con una empresa farmacéutica. Los resultados aparentemente son buenos y ahora lo que viene es la aplicación de ese uso terapéutico. ¿Qué es lo que ocurre? Que las compañías farmacéuticas trabajan en base a sus intereses y no en base a los pacientes. De manera que ellos determinarán o no si quieren introducir ese fármaco en función de intereses puramente comerciales. Y para finalizar un poco, y así ya podemos pasar a las preguntas, que yo creo que va a ser más interesante, simplemente contar cómo, por ejemplo, otra de las estrategias, es decir, yo estaba hablando de moléculas de la planta, ¿no? Como el CBG, o el THC o el CBD, que son fitocannabinoides. Los fitocannabinoides tienen, en general, un efecto más suave, son menos potentes que una molécula sintética que yo sintetice en el laboratorio. Son menos potentes y son menos específicos. Eso quiere decir que estas moléculas de la planta tienen un efecto como lo que llamamos promiscuos, un efecto, activan o tocan muchas cosas en el organismo. Y además hay un segundo inconveniente para las empresas que quieren trasladar esto a un desarrollo industrial o un desarrollo médico, y es la patente. No pueden patentar una molécula que pertenece a la naturaleza. Lo que sí pueden hacer es modificarla químicamente, como se está enseñando aquí. De esta manera, esta molécula que era de la planta y que se llamaba cannabigerol, ahora pasa a ser la molécula de la empresa Vivacel Biotechnology España, con el número de serie 3.2, que luego es comprada por una empresa farmacéutica americana. Bien, esta molécula ya es patentable. Esta molécula, según la investigación que se ha realizado por la empresa farmacéutica en la que yo he participado, con lo cual esto es una información, ¿cómo decir? Esto es investigación financiada por una empresa en la cual yo descubro lo que yo descubro, pero también busco lo que ellos quieren que se busque. Y en efecto, pues bueno, pues aparentemente esa molécula podría ser una molécula más efectiva para proteger a las neuronas de la muerte y para que esa molécula sea biodisponible de forma oral. Una de las cosas que no ha salido en esta conversación que estamos teniendo, en este monólogo que estamos teniendo, es que una de las
ventajas de los cannabinoides en cuanto a términos de droga de abuso es que no es realmente una droga de abuso porque provoca muy poca adicción. Provoca una adicción psicológica, pero no provoca tanta adicción física. Hay una cierta adicción física y eso es debido precisamente al carácter de grasa. Las moléculas del cannabis, como esta, son moléculas que se acumulan mucho en la grasa y eso hace que se eliminen muy lentamente del organismo. Y es la gran diferencia entre el consumo de nicotina o heroína o cualquier otra droga, donde la droga se elimina muy rápidamente, entonces enseguida el cuerpo se queda sin nada y vuelve a buscar esa droga. Mientras que el cannabis en ese sentido tiene esa ventaja. Bueno, como decía, estas moléculas derivadas del CBG pues son más fácilmente absorbibles por el organismo y no tienen efectos indeseados que tienen otro tipo de moléculas similares. ¿De acuerdo? De manera que pues, es una molécula interesante pues, para intentar desarrollar un fármaco. Y no sé muy bien si hay algo más que quiera decir en este momento. Igual creo que sería un buen momento para abrir una ronda de preguntas y una ronda de participación. Así que os invito a todos a participar, a preguntar lo que no se haya entendido. No hay ninguna pregunta equivocada y todas son interesantes de contestar. Muchas Hola. gracias. Muchas gracias, Ismael. Sí, vamos a dar paso a las preguntas. Adelante, ¿quién es? Claro que sí, soy yo. Hola, hola Ismael. Hola. Tenía una pregunta, o sea, no es tan centrado en lo que dijiste, pero Sí. ¿qué diferencia hay entre el consumo, o sea, entre fumar el cannabis y comerlo? O sea, ¿hay alguna diferencia notable entre estas dos, aparte de la Sí, sí. duración? Claro, o sea, una de las principales diferencias y automáticamente el consumidor se mide de efecto. Cuando la gente consume de manera por vía digestiva, tarda mucho más tiempo en hacer efecto. Con lo cual, el problema es que es el típico caso donde suele haber intoxicaciones, que la gente consume una tarta de chocolate que tiene THC, no le ha hecho efecto el primer trozo, no es que no le haya hecho efecto, es que no ha tenido tiempo a hacer efecto. Se toma 3 trozos de tarta y ahí es donde viene un momento de paranoia o de psicosis porque se siente muy mal, no es capaz de controlar esa pérdida de percepción de la realidad. Esa es la principal diferencia que yo encontraría. Y luego hay una diferencia también de metabolismo, claro. No es lo mismo la vía directa que va directamente al sistema nervioso que cuando pasas por todo el metabolismo hepático, etc. Listo, muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Anímense. Yo tengo una que tiene que ver un poco con la industria productora de la materia prima. Sí. Quería preguntarte qué sabes tú sobre cómo se está desarrollando la producción de cannabis, tanto para temas medicinales como para temas, bueno, como para análisis científico, como para productos de ocio. Por ejemplo, en España, pues todo esto era como muy ilegal y de la noche a la mañana, cuando la gente se quiso dar cuenta, en los mismos sitios donde vendían tabaco, te estaban vendiendo bolsas con cogollos de CBD, que es prácticamente imposible por el aspecto diferenciar qué es una cosa y qué es otra. Es imposible diferenciar qué es el CBD o qué marihuana lleva CBD o qué marihuana lleva THC. Y de repente, de estar totalmente prohibido, pasó a estar disponible para todo el mundo. Entonces, no sé quiénes están haciendo esa producción, en qué contextos, en qué países o cómo se consigue eso. También he visto, perdón que me alargue un poco en la pregunta, o sea, por un lado está en quién está produciendo
para el mercado consumidor, tanto norteamericano como europeo y como en América Latina. Creo que también has estado en Colombia y en otros países y sabes que esto ya se ha Sí, legalizado en varios. Y sí, también el CBD en extracto, en gotas. Yo sí. mismo lo pude comprar en España, por ejemplo, eh, para una persona, un familiar que tenía cáncer y que un doctor nos lo recomendó que lo probara a ver si eso le abría el apetito y efectivamente pues le fue bastante bien. Pues quería preguntarte eso, ¿quién está llevando esa producción? Si sabes si son pequeñas industrias, cooperativas, grandes industrias, ¿cómo ves eso? O sea, lo que ha habido es, lo que hay es un boom, el sistema de producción capitalista lo que está haciendo es absorber completamente el uso de cannabis. El THC, aunque tiene usos terapéuticos y la mayor parte de los efectos terapéuticos del cannabis vienen por el THC y no vienen por el CBD. ¿Qué ocurre? Que el THC tiene más, también tiene más efectos beneficiosos, pero también tiene efectos perjudiciales. Con lo cual, cuando se ha descubierto que el CBD tiene efectos ansiolíticos y disminuye la ansiedad y disminuye la epilepsia y no tiene el efecto de droga, digamos, que tiene el THC, ahí es donde el capitalismo y las empresas se han vuelto locas. Por supuesto que antes también estaban locas por el interés económico en el uso de cannabis, básicamente como un uso adulto, es decir, el interés en hablar de cannabis terapéutica muchas veces era una tapadera, probablemente para vender cannabis para uso adulto. ¿Dónde se está produciendo? Pues se está produciendo en Estados Unidos, en Canadá o en Inglaterra, se está produciendo muchísimo en producciones o en invernaderos en Alemania. ¿Qué ocurre? Que la producción en invernaderos tiene un coste muy alto en energía, en gasto de electricidad, etcétera, y hay una tendencia a deslocalizar esa producción de cannabis a países donde hay condiciones ambientales más favorables, donde no hace falta gastar tanto dinero en calefacción, etcétera, y donde tú puedes tener cultivos, si no tan controlados, pero semi-controlados, o en vista la que se está desarrollando. No sé si te contesta eso un poco. En España, de hecho, mencionas la venta de CBD en estancos, pero hemos sido uno de los últimos países en Europa en aceptar una regulación del uso de cannabis medicinal que ha sido aprobada de casualidad, prácticamente te diría, con muchísima presión y con muchísimo esfuerzo, hace apenas 2 semanas, 3 semanas. Entonces, bueno, básicamente en España se está produciendo, por ejemplo, CBD y THC, que se acepta la licencia para exportación, sin embargo, no se puede vender en el interior del país. Wow, vale. Wow, sí, sí, no, espectacular. No, y a mí me sorprendió mucho ver eso, como bueno, hay otra pregunta de Felipe, pero solo para comentar esto antes de darle Sí. paso, de haber una fuerte represión mediática en las calles, etcétera, etcétera, de un día para otro ver a gente fumando en la calle y que la policía lo ve y no sabe qué hacer porque no tiene la capacidad de discernir si Uh-huh. eso es una compra legal o es del mercado ilegal, y se generan pues situaciones bastante complejas en las que los usuarios también están eh, sin protección y sin unas reglas. Puede que la regla esté clara porque la han publicado hace 2 semanas, pero eso no ha Sí, bajado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ni a la sociedad. Todavía no se ha dirigido, claro. digerido ese proceso, ¿no? Pero Bueno, sí, sí. sí, 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 ahí hay mucha ignorancia. Yo ahora que estabas hablando de esto, una de las diapositivas que había preparado para vosotros, pero que no ha salido, es que no te engañen por el olfato. Es decir, cuando a mí me comenta la gente, uy, mira este CBD que me han vendido, qué bien huele. El olor de la marihuana viene de otros tipos de moléculas de las que no hemos hablado para nada, que son los terpenos.
Entonces, el olor de la marihuana son las propiedades organolépticas del vino, es el equivalente a las propiedades organolépticas del vino. La marihuana puede oler mejor o peor, o puede oler más o menos, pero eso es independiente de la cantidad de THC o de CBD que tenga. Lo que importa realmente en la planta de la marihuana es cuánto THC y cuánto CBD tiene. Y eso es lo que tenemos que saber cuando se consume. Lo mismo que hay que saber si tiene o no tiene pesticidas o si no tiene contaminación por hongos, etcétera, o por metales pesados. Entonces, cuando uno dice este CBD huele muy bien, el CBD no huele. Lo que huelen son los terpenos y eso no te está diciendo si te está haciendo más efecto o menos. Lo que pasa es que te engañan por, digamos, por el olfato, por las propiedades organolépticas, ¿no? Eso es importante también que la gente lo sepa. Ok, Y no sé si Felipe quiere... sí, hay dos preguntas. Vamos primero con Felipe y luego con John. Felipe, Sí. adelante, por favor. Hola, qué chévere, buenas tardes. Ha estado maravilloso este taller, me encanta, les felicito al instituto por este tipo de iniciativas. Yo con un sentido más bien autocrítico, eh, quería decir que, digamos, como movimiento, como activistas, que nos ha costado un montón, un poco romper con la propaganda de la prohibición. Creo que hemos fallado en no asociar, y me encantó que en este taller se trató con mucha frecuencia, los peligros del consumo del cannabis, especialmente de la psicosis, ¿no? Sí. Me parece que pasamos mucho tiempo alabando y mostrando los efectos benéficos de la planta y no mostramos esa relación sobre la que te pediría un poquito de ampliación. Y por otro Sí. lado, y en el mismo sentido, y eso creo que hace y ha hecho muchísimo daño, creo que es una planta que se debe consumir con muchísima precaución y que además no es para todos, sobre todo no para los más jóvenes, pero que se le ha banalizado, o sea, ha Sí. perdido un sentido crítico y se le ha banalizado. Y lo Uh-huh. otro que tiene alguna relación es que habiendo sido los movimientos sociales quienes han asumido el gasto de la lucha contra la prohibición con presos y demás, es terrible la ironía de ver a las grandes empresas farmacéuticas y demás haciéndose ricos ahora en el cannabis, ¿no? Aquí en La- Ecuador pasa lo mismo, o sea, ahora ya puedes ir a una farmacia y venden CBD libremente y claro, son los grandes capitales los que se están beneficiando de esto y creo que son además los que han estado detrás del lobby para quitar la prohibición. Muchas gracias. no se puede permitir, no se pueden dar derechos, en este caso a los pacientes, a costa de negárselos a otros. Es decir, no se puede conseguir dar derechos a los pacientes que tienen un uso legítimo o tienen derecho a tener un acceso legítimo y seguro a compuestos derivados de cannabis para sus enfermedades. No se puede dar ese derecho a costa de negar el derecho a la comunidad que consume cannabis de manera recreativa y de uso adulto, con un uso racional y una decisión autónoma sobre su propio cuerpo, que han sido los que han permitido que ellos puedan pedir luego el uso terapéutico. Es decir, no hubiera habido un acceso a uso de cannabis medicinal si no hubiera habido una lucha activista antes por el uso de cannabis. Completamente de acuerdo con ello. Y, por ejemplo, en España ahora mismo es lo que ha pasado. El pragmatismo se impone, la clase política es lo que es y antes de enfrentarse a la opinión pública en un debate un poco más profundo sobre lo que significa el consumo de drogas, pues prefiere, digamos, recurrir, digamos, a las posturas maniqueas de, bueno, mira qué bueno soy, que le voy a dejar a los pacientes usar cannabis y muy controladamente, pero desde luego no tocan no abren el melón o no abren la problemática del consumo de uso de cannabis adulto. En ese sentido yo estoy completamente de acuerdo. Cuando hablaba de las empresas farmacéuticas y de cómo modifican las moléculas, supuestamente, que es verdad que se mejoran, pero en realidad probablemente la motivación más importante es que pueden patentarla, no tanto la mejora de las propiedades, ¿no? Eso es patético. Y luego la segunda parte de la pregunta que tenía que ver con los efectos perjudiciales, ¿no? Que he hablado un poco y querías que expandiera un poco eso, no he entendido muy bien lo que querías que dije. Sí, precisamente, sí podría, digamos, ampliar un poquito esa Sí, relación. bueno, yo simplemente de ahí creo que está el efecto
del cannabis sobre la psicosis es claro, es decir, hay un efecto de aumento de la psicosis. Yo durante muchos años, yo soy investigador más básico, no tengo tanto trato con pacientes, yo no soy médico. Y es cierto que desde mi punto de vista y según he leído, pues siempre he tenido un poco de dudas sobre cuánto de severo era el espectro psicótico. Es verdad que cuando hablas con los médicos que trabajan con enfermedad psiquiátrica y enfermedad mental, sí que hablan de muchísimos casos no de muchísimos, pero sí que hay un efecto claro. Y el problema es que, como he dicho en la presentación, no tenemos un mecanismo de predicción de quién va a ser susceptible o no va a ser susceptible. Eso es lo más importante. Hay tests que se están vendiendo tests por ahí genéticos para ver un poco la susceptibilidad de las personas, pero son básicamente un sacadineros para la gente. Y como decía un poco, es básicamente el uso de cannabis, digamos, el riesgo es sobre todo en adolescencia y con cantidades muy altas de THC, ¿no? Es decir, durante muchos años la genética que se ha buscado en las cepas de marihuana ha sido unas cepas cada vez más ricas en THC. Y muy ha aumentado el porcentaje de THC, pues eso, desde el 3-5% hasta el 7-15-20%, ¿no? Y de ahí, ahora la tendencia actual es precisamente cómo el CBD compensa esa psicosis, disminuye esa psicosis. La tendencia actual es aumentar el porcentaje de CBD en las plantas de las plantas de marihuana para, digamos, que sean, o sea, cada usuario adulto o terapéutico tendrá que ver cuál es el perfil que más le interesa, pero hay una búsqueda de plantas con mucho mayor contenido en CBD. Entonces, es un poco lo que yo diría, es decir, se ha exagerado muchísimo los problemas de la esquizofrenia y de la psicosis, por supuesto, pero es cierto que también para mí el mensaje aquí como científico está claro, es decir, no hay que sobredimensionar el problema, pero hay que hablar como con claridad con la gente más joven y con los adultos, es decir, hay que tener ahí una capacidad, digamos, honesta de discusión de si a mí me conviene o no me conviene. Básicamente es todas las personas en las sociedades que vivimos están más o menos acostumbradas al uso del alcohol y todo el mundo sabe que se puede tomar a lo mejor un vaso de vino mientras come, pero pues igual la gente no se toma una copa de whisky antes de comer. ¿Estás? ¿Aló, Ismael? ¿Sí? ¿Se oye? Sí, sí. ¿Terminaste la respuesta? Sí, sí, justo le preguntaba si más o menos le contestaba a Felipe esto. Ok. ¿Contesta? Sí, vale. John Guerrero nos pregunta por el chat si el Sí, THC actúa de forma diferente en cada persona o actúa de la sí. misma manera en todas las personas. A nivel molecular, a nivel celular, actúa igual en todas las personas, pero cada uno de nosotros tiene distinta respuesta. Eso es. O sea, el mecanismo celular y molecular es el mismo, pero la respuesta que me va a inducir a mí o a ti es muy distinta. Y además el efecto depende del contexto. Es decir, yo puedo ser una persona que consume cannabis y a lo mejor no me hace un efecto muy perjudicial o no me hace un efecto perjudicial, pero en una situación de estrés continuado donde yo he pasado por no sé cuántos problemas, puede ocurrir que ese efecto sea mucho más beneficioso o muy peligroso y me induzca un ataque de ansiedad, ¿no? Podría ocurrir. Ok, muchas gracias. Yo quería comentar un caso personal que yo creo que hoy me has dado mucha información para entender el por qué funcionó así. Yo tenía un familiar muy querido que bueno, desarrolló unos tumores, un cáncer muy agresivo, le dieron muy poquito tiempo de vida y estaba pues convaleciente, deteriorándose muy rápido y un poco siguiendo por intuición, también por rumores, esto fue hace ya 8 años, pues
le buscamos cannabis, en concreto marihuana, porque pues hablando con varios médicos nos comentaban como que ya empezaba a haber estudios que dejaban esto claro, en Estados Unidos se estaba empezando a regularizar y había como un tema de prohibición muy moralista, pero que no era un tema científico, y sin embargo que la academia estaba volviendo a revisar eso como algo muy positivo y probamos a facilitárselo. La primera reacción que tuvo fue que llevaba ya 2 semanas sin comer, y precisamente ahora entiendo, por cómo has explicado un poco cómo es esos efectos en cierta parte del cerebro que son las que gestionan el apetito, como eso le disparó el apetito y le provocó la ingesta de alimentos que ya la estaba abandonando, y bueno, pues sí tuvo Y eso un le aumentó la efecto, calidad de vida, eso le aumentó pero la calidad de vida muchísimo, probablemente, sí, sí, muchísimo, muchísimo, aunque no muchísimo. fuera el efecto, o sea, aunque no te elimine el tumor, le aumentó la capacidad de alimentarse, el estado general, digamos, el nombre de la molécula endógena del cerebro que actúa como el THC, ¿no? A la que imita el THC, es anandamida. Anandamida es una palabra en sánscrito que significa molécula de la felicidad, inner bliss. Y ese es el nombre que le puso el profesor Mechulam, que es el doctor de la Universidad Hebrea que descubrió el THC y la anandamida, precisamente por eso, ¿no? Por el efecto del inner bliss, ¿no? La molécula interna de la felicidad aumenta el apetito, disminuye el vómito por la quimioterapia que me está induciendo el vómito, ¿no? Y entonces, pues todo eso son efectos beneficiosos. La mayor parte, eso es una cosa que se me ha quedado sin decir, muchos de los efectos terapéuticos del cannabis no solamente es disminuir los síntomas, sino disminuir la necesidad de que los pacientes tomen las cantidades masivas de otros fármacos que toman. Es decir, si yo puedo disminuir la cantidad de benzodiazepinas que está tomando mi paciente, la cantidad de tranquilizantes o ansiolíticos que está tomando, etcétera, todo eso es un efecto muy beneficioso, aunque no sea un efecto en el síntoma estrella de la enfermedad, digamos, ¿no? En el síntoma más predominante. Sí, eso quería. Y efectivamente hubo una variación espectacular en su calidad de vida, y nunca entendimos muy bien por qué. Lo que sí comprendimos era que había una pésima información y que había metidos otros problemas que ponían la vida de la gente por detrás de otros problemas políticos. Y bueno, pues a raíz de eso, 8 años después, ahora pues efectivamente ya es público y notorio, está legalizada en la gran mayoría de los países del hemisferio norte, en los que no está en camino o a punto de hacerse. Y la pena fue que esta gente, todavía hoy, a día de hoy, haya mucha gente a la que se le niega el acceso o tiene que consumir esto de Sí, por supuesto. forma inadecuada, tienen que consumirlo inhalándolo porque no hay disponible el extracto para que lo tomen como una Eso es, medicina, y tienen que eso tomarlo es. de manera incluso cancerígena, condenándoles Eso es. a seguir dañando a su cuerpo cuando ya está, por lo que vemos, como bastante avanzado. Y en fin, pues nada, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, no veo ninguna mano levantada, pero yo Yo, quería... Sí, adelante, hola, por favor. sí. Adelante, Doris. Yo quería hacer una pregunta. Hablando justamente, ¿no?, de años atrás, de que estaba penalizada la tenencia de plantas incluso, en Argentina surgió un movimiento que se llamó Mamá Cultiva, Sí. que era de madres que tenían hijos generalmente con problemas relacionados a la motricidad o con temas de, digamos, ahí no me sale el nombre, cuando tiemblan los niños, cuando tienen convulsiones. Sí, Y epilepsia, sí, en epilepsia. ya, sí, sí. Y en ese momento muchas madres recurrían a Sí. movimientos que estaban a favor del uso tanto recreativo como medicinal de la marihuana. Y en ese entonces lo que se desarrollaban eran aceites y como una especie de mantequilla. Entonces, por ejemplo, Sí. les daban a los niños como un pan con mantequilla o unas gotas con aceite, y se veía claramente cómo disminuían las convulsiones,
o incluso en personas con Parkinson que tienen esos movimientos constantes que no pueden controlar. Bueno, mi pregunta va a, en el momento que algunos activistas comenzaron a, digamos, a desarrollar esos aceites y esas mantequillas, ¿qué diferencia hay entre esa elaboración, podríamos decir, más casera, con lo que hacen, por ejemplo, las farmacéuticas? O sea, quizás los movimientos no tenían estas especificaciones técnicas de las moléculas, de cómo iban a actuar y demás. Si usted conoce la diferencia entre lo que pueden desarrollar las farmacéuticas y lo que se desarrollaba antes de que las farmacéuticas empiecen a incursionar en esto, que para ellos obviamente es un negocio. Claro, aquí el tema es, esta es la paradoja de la regulación. Cuando uno si no hay regulación, uno puede vender cualquier cosa, legal o ilegal o alegalmente, ¿no? Cuando uno regulariza el uso de cannabis, obligas a todo el mundo a cumplir una serie de estándares, ¿no? Y esos estándares probablemente dejan a mucha gente fuera. ¿Qué ocurre con el pequeño extracto, la persona que hace un extracto casero o artesanal de cannabis? No tiene por qué hacerlo mal, ¿no? El problema es que probablemente no tiene la capacidad de controlar si la marihuana que está utilizando tiene THC o CBD o cuánto tiene de cada uno de ellos. Eso es lo más importante. Yo cuando compro la marihuana o consigo la marihuana, no sé si está cultivada en un terreno que tiene metales pesados o que se ha tratado con muchísimos pesticidas, ¿no? Entonces, supuestamente la ventaja de los extractos que produce, la ventaja de un extracto que produzca una compañía farmacéutica es que está muy medido y muy estandarizado. No hay metales pesados, no hay un disolvente tóxico, como los disolventes orgánicos que se utilizan para extraer estas moléculas, etcétera. Un extracto artesanal se puede hacer bien y si tú lo haces para una persona que quieres o eres una persona seria, etcétera, lo vas a hacer bien, vas a medir el THC y el CBD de las plantas que te den, pero el problema es que hay muchos vendedores de humo o vendedores de agua o vendedores que les da igual lo que están vendiendo, ¿no? Que probablemente las empresas, si les dejasen, también venderían lo que quisieran, pero el tema es, el pequeño productor no sabe cuánto THC, cuánto CBD tiene su aceite o su mantequilla, no sabe si tiene metales pesados o no, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que cualquier medida de regulación, el problema es que machaca a estos pequeños productores porque no les permite llegar a cubrir, a satisfacer las exigencias, pero al mismo tiempo los podrían producir los pequeños si lo hiciesen bien, ¿no? Esas es un poco las conclusiones que yo saco. Y también tengo que decir una cosa, no sobre mamacultiva, sino en general, ¿no? Es decir, a mí también hay una cosa que como científico no me gusta mucho, es el tema de el uso, digamos, dramático de niños o niñas con enfermedades como para, mira qué pena me da, tengo que dejarme matar a mis niños, ¿no? También ahí tengo yo un poco de problema con respecto un poco a la forma de manipulación, ¿no? Pero bueno, también entiendo que es necesario. Venga. ¿Sí? Vale. Wow, qué interesante. Bueno, no veo más manos levantadas, así que creo que por hoy no tenemos más preguntas. Sí. Sí quería darte las gracias, Ismael, porque realmente es espectacular y sí estamos muy faltos de información en esta temática. Hay mucha leyenda urbana, hay mucho rumor, mucha desinformación y bueno, pues se aproximan momentos de cambio a nivel jurídico. Aquí en Ecuador, por ejemplo, pues ya hace un par de años o tres, se empezó también un proceso regulador, como ha dicho Felipe antes, que ya ha colocado el CBD al alcance de la gente de manera legal. Hay productores que tienen cultivos que ya están legalizados, que tienen su normativa para tener esos cultivos aquí, para la industria del CBD.
y sin embargo, pues la gran mayoría de la población no está informada ni sobre los componentes químicos, ni sobre los neurotransmisores, ni por qué, ni el impacto que esto puede tener en la salud de la gente. Incluso, como decía Felipe, como activista, tampoco de la parte negativa, porque hay mucha leyenda, incluso desde el movimiento antiabolicionista, desde el movimiento que plantea su legalización, pero nunca se ha asumido el tema de que hay que cuidar a la gente porque también tiene una parte que puede ser peligrosa, ¿no? Entonces, que nos hayas contado hoy todo esto y que venga de mano de un científico especialista que trabaja en investigación a este nivel, pues es como muy emocionante y nos sienta súper bien. Entonces, nada, simplemente darte las gracias por atendernos hoy, por darnos toda esta información. Eres un amor de persona y además un referente en este campo. Y nada más, simplemente daros gracias a todas y todos por haber estado hoy en este seminario online. Seguimos trabajando para levantar otros seminarios más adelante, que iremos comentando por redes sociales, iréis viendo por ahí si nos seguís. Creo que el próximo creo que nos toca es sobre Arduino, y con David Cuartielles, uno de los fundadores de la plataforma de Arduino, además. Y bueno, estamos trabajando en otros más que iréis viendo más adelante. Pero bueno, simplemente nada, despedirnos, daros las gracias a todas y todos por participar. Ismael, no sé si quieres decir algunas palabras finales para cerrar. Sí, bueno, o sea, simplemente quería disculparme por las diapositivas porque hemos tenido un problema con la presentación. La hemos probado Daniel y yo hace unas horas antes de conectarnos y de repente ha desaparecido, no sabemos muy bien qué ha pasado. En cualquier caso, lo que voy a hacer es, confío en que va a volver a aparecer ese documento en la nube. Si hay alguien interesado en ver la presentación que estaba prevista, yo te mandaré, Dani, un PDF para que lo puedas distribuir a la gente que te lo solicite. Perfecto, muchas gracias. Así lo haremos. Tenemos los datos de todos los que se han inscrito. Si hay alguien que te lo pida, se lo puedes todos. transmitir y no hay ningún problema. ¿Vale? Muchísimas gracias. Pues nada más, cerramos este seminario. Muchísimas gracias a todos y todas, en especial a usted, doctor Ismael. Y Muchas gracias a hablamos y seguimos vosotros. por otros canales. Hasta luego.